Los conocimientos sobre el estilo del lenguaje escrito. Para leer y escribir textos extensos, los niños tienen que dominar el sistema, pero también adquirir las estrategias discursivas que caracterizan al estilo del lenguaje escrito. Cuando uno habla, puede no ser muy explícito porque quien escucha puede preguntar lo que no entiende. En cambio, el escritor tiene que ser muy claro y explícito porque cuando un lector se encuentre con su texto, él ya no estará presente para responder a sus dudas. Por eso no es posible sostener que un niño que lee palabras sueltas o textos muy simples está alfabetizado. El proceso de alfabetización implica también la comprensión y producción de textos con vocabulario preciso, textos en las que las ideas están integradas, relacionadas y cohesionadas por medio de conectores y de mecanismos de subordinación y nominalización. Veamos las características de los contextos de comunicación del hablante y del escritor, que son diferentes entre sí. Estas diferencias dan lugar a las características particulares del estilo del lenguaje oral y del estilo del lenguaje escrito. El hablante tiene menos tiempo para la producción, por eso el lenguaje oral suele ser más fragmentado. Presenta repeticiones, oraciones truncas y frases breves. Además, el hablante comparte el contexto físico con la persona que escucha. Puede no ser muy explícito porque la persona que escucha puede preguntar lo que no entiende. El hablante también puede usar deícticos, tales como esto, eso, acá, etc. Para hacerse entender, el hablante emplea gestos y miradas. El significado está anclado en el contexto de situación. En cambio, el escritor tiene más tiempo para pensar y organizar su discurso. Por eso produce frases más extensas y complejas. Debe ser claro y explícito, porque cuando un lector se encuentra con su texto, él ya no estará presente para responder a sus dudas. Por último, el escritor prescinde de palabras que remiten al contexto de situación, debido a que no comparte dicho contexto con el hablante. El significado está anclado en el texto. Veamos entonces las características particulares del estilo del lenguaje escrito. El texto es completo y extenso, contiene toda la información necesaria para la comprensión. Implica el uso de un vocabulario variado y preciso. La información se encuentra organizada e integrada para lograr un texto coherente. Requiere el uso de diferentes mecanismos de cohesión para establecer relaciones entre las diferentes partes del texto, por ejemplo, el uso de conectores. Implica el uso de una sintaxis compleja, como por ejemplo las oraciones subordinadas. Estas características del estilo del lenguaje escrito hacen que tanto su comprensión como producción resulte compleja o un desafío para los niños. Las características o estrategias del estilo del lenguaje escrito pueden usarse tanto en la modalidad escrita como en la modalidad oral del lenguaje, por ejemplo, en una conferencia. Veamos un ejemplo de un relato de experiencia personal producido por un niño. El texto es producido oralmente, pero presenta las características del estilo del lenguaje escrito. Aquí se presentan estos relatos de experiencias personales que presentan un estilo de lenguaje oral. A diferencia del relato anterior,
En estos dos ejemplos, no se incluye toda la información para comprender lo sucedido. Todas las situaciones en las que los niños aprenden palabras nuevas y escuchan o producen discursos extensos pueden contribuir al aprendizaje del estilo del lenguaje escrito. Por ejemplo, las situaciones de lectura de cuentos, relato de experiencia personal, descripción de objetos o explicación de las reglas de un juego.